Nunca lo admitirá en voz alta, pero hay un momento, silencioso, casi imperceptible, en el que un hombre mira a una mujer y se da cuenta de que ella no es como las demás, y aunque intente actuar con normalidad, aunque intente ocultarlo, hay un cambio en el aire, un pequeño cambio en su forma de respirar, de observar, de dudar, como si algo dentro de él le dijera, cuidado, esto importa. Quizás tú también hayas sentido eso alguna vez. No se puede explicar con lógica, no se puede expresar con palabras. Es ese instante en el que su mirada se suaviza, pero todo su cuerpo parece estar en alerta. La voz sigue siendo la misma, pero la intención detrás de ella cambia. Él sigue riendo, haciendo bromas, hablando como siempre, pero hay algo detrás de la superficie, algo que no controla totalmente, y que no quiere que te des cuenta tan rápido. Es en ese momento cuando nacen las señales, pequeñas, discretas, confusas, pero reales. Y si estás lo suficientemente atenta, te darás cuenta de que son ellas las que revelan algo mucho más profundo que las declaraciones, los mensajes largos o las promesas románticas. Porque cuando un hombre te ve como una excepción, su comportamiento cambia de forma involuntaria. No es un juego, no es una estrategia, no es encanto, es miedo y deseo mezclándose mientras él intenta fingir normalidad. ¿Y por qué es tan confuso para él? Porque casi siempre ese sentimiento llega antes que la conciencia, antes que la lógica, antes que la decisión. No se despierta pensando, ella es diferente. Simplemente empieza a sentirlo. El corazón se acelera cuando te acercas. La mente, de repente, se ocupa de pensamientos que él no sabe explicar. Se sorprende recordando pequeñas cosas que tú has dicho, como si fueran grandes. Intenta mantener la compostura, pero el instinto se impone a la razón. Y ese conflicto es la primera prueba de que has salido de la categoría común y has entrado en una zona que él teme, no porque sea mala, sino porque es rara. Porque la excepción no se elige, la excepción se reconoce, y el hombre que se da cuenta de ello no sabe qué hacer. Algunos se acercan más, otros retroceden, algunos se convierten en protectores, otros crean distancia, pero todos, sin excepción, sienten una cosa: esta mujer toca algo que él no controla. Y lo más curioso, muchas mujeres confunden estas señales con desinterés. Creen que él está extraño, distante, incoherente, cuando en realidad está luchando con una emoción que ni él mismo comprende del todo. Quiere acercarse, pero también quiere protegerse. Quiere demostrarlo, pero tiene miedo de parecer vulnerable. Quiere hablar, pero no quiere revelar demasiado. Y ahí es donde entras tú. Porque cuando una mujer entiende las señales que revelan que él la ve como una excepción, cambia por completo su forma de posicionarse. No se pierde en la ansiedad. No empieza a perseguirlo, no fuerza las respuestas, se da cuenta, y cuando se da cuenta, deja que el sentimiento siga creciendo de la forma en que necesita crecer. Por eso este vídeo no trata sobre estrategias para manipularlo, ni sobre promesas vacías. Trata sobre la claridad, sobre ver lo que él no puede explicar, sobre entender cómo funciona la mente masculina cuando el instinto, el miedo y la admiración se encuentran en el mismo lugar. Hoy te voy a mostrar las 3 señales, invisibles para la mayoría, pero obvias para quien sabe observar, que revelan cuando un hombre está luchando contra su propio orgullo, su propio control y su propia lógica, porque sin querer, ha empezado a verte como una excepción. Y si en el fondo ya lo sientes, si ya te das cuenta de que algo en él cambia cuando está contigo, entonces respira hondo, porque hoy quizás entiendas lo que siempre has sentido, pero nunca has sabido traducir. No vas a oír esto de tus amigos, no lo vas a leer en mensajes, no lo vas a encontrar en consejos prefabricados, porque la mayoría de la gente habla de lo que dice un hombre, pero casi nadie habla de lo que intenta ocultar. Y la verdad es simple: cuando un hombre te ve como una excepción, no solo quiere conquistarte, quiere no perderte, y ese miedo lo cambia todo. Estás con él en un lugar sencillo, tal vez charlando en el coche, paseando después de cenar o sentada en el sofá mientras él habla de algo aparentemente trivial. La conversación fluye, surgen las risas, el tiempo pasa sin esfuerzo, y entonces, de repente, se produce ese microsilencio, 1 segundo y medio, una mirada más prolongada de lo habitual,
una respiración que cambia el ritmo. Parece nada, pero es el tipo de nada que lo dice todo. Él sigue hablando, pero su mente se ha ido a otro lugar. Y aquí es donde muchas mujeres se confunden. Piensan que ese distanciamiento momentáneo es desinterés. Pero lo que realmente está pasando es que él acaba de darse cuenta de que siente más de lo que le gustaría admitir. Y por unos segundos, eso le asusta. Cuando un hombre empieza a ver a una mujer como una excepción, lo que cambia no es solo la forma en que actúa con ella, es la forma en que actúa consigo mismo. Antes era fácil, era despreocupado, espontáneo, pero ahora empieza a observarse demasiado. Empieza a pensar antes de responder, empieza a medir sus actos. Y aún así, con todo ese esfuerzo interno, los pequeños deslizamientos de la verdad siguen apareciendo. Es cuando él te mira cuando tú no estás mirando, cuando se distrae, porque tu presencia le pesa, aunque tú no hagas nada. Cuando se toca la cara o se ajusta el reloj como si estuviera tratando de organizarse por dentro. Cuando se pone tímido por un segundo, y luego trata de disimularlo con humor, y tal vez te des cuenta, incluso sin saber explicarlo con palabras, porque la energía cambia, no importa si es seguro, extrovertido o racional. Cuando te ve como una excepción, alguna parte de él pierde estabilidad, y eso sucede porque, por primera vez en mucho tiempo, siente que tiene algo que perder. Y eso es lo que más asusta a un hombre que siente de verdad. Empiezas a notar contradicciones, te busca, y luego se aleja, muestra interés, y luego desaparece por un tiempo, habla con profundidad, y al día siguiente parece más frío. Dice que todo está bien, pero sus ojos muestran inquietud. Y si no entiendes la psicología masculina, este comportamiento puede parecer un juego, puede parecer drama, puede parecer inmadurez, pero la mayoría de las veces no es nada de eso. Lo que está pasando es que está tratando de adaptarse a un sentimiento que no esperaba sentir, y su mente todavía está tratando de categorizarla, no como una posibilidad, sino como una amenaza emocional, porque toda mujer que un hombre ve como una excepción representa algo peligroso, la posibilidad real de que se involucre de verdad, y el compromiso verdadero para un hombre no es romántico como lo es para la mayoría de las mujeres. Es vulnerable, es arriesgado, es perder el control, es admitir, aunque sea internamente, ella puede hacerme daño. Lo curioso es que muchas veces él no sabe que está mostrando estas señales, cree que se está comportando con normalidad, pero tú te das cuenta de las pequeñas cosas, porque la intuición femenina es sutil pero poderosa, y cada gesto suyo que parece confuso en realidad está revelando un miedo que no está listo para confesar. Entonces, habla de otras mujeres como si no le importaran, pero observa tu reacción. Intenta convencerte de que no quiere nada serio, pero demuestra un cuidado real por las pequeñas cosas. Dice que no tiene tiempo para una relación, pero entra en conflicto cuando siente tu ausencia. Es como si estuviera dividido en dos, el hombre que quiere mantener la libertad, la ligereza, el control, y el hombre que sin querer ya te ha puesto en un lugar que ninguna otra ocupa. Y aquí es donde la mayoría de las mujeres se equivocan, no porque sean inseguras, sino porque nadie les ha explicado nunca lo que realmente ocurre entre bastidores en la mente masculina. La mujer intenta que él se abra, y él se retrae. Intenta demostrar su valía, y él se calla. Intenta demostrar que entiende lo que él siente, y él cambia de tema. No porque no le importe, sino porque le importa demasiado. El secreto, y quizá ahora te des cuenta de ello, es que un hombre que te ve como una excepción no te dará respuestas verbales al principio. Se entregará en los detalles, en la forma en que te escucha, en el silencio que crea, en el cuidado que demuestra cuando no lo esperas, en la forma en que insiste en estar presente, pero también lucha contra su propio miedo a entregarse. Este es el contexto. No estamos hablando de una pasión pasajera, ni de un interés superficial, ni de una atracción común. Estamos hablando de ese fenómeno raro, emocional, involuntario, transformador, en el que un hombre se da cuenta de que ha encontrado algo que no quiere perder, aunque todavía no sepa cómo lidiar con ello. Y ahora que entiendes el escenario, podemos profundizar más, porque hay un momento en el que ese sentimiento deja de ser invisible y comienza a aparecer en sus comportamientos de formas tan claras que ya no tendrás dudas.
Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Ahora necesito que entres en un tipo diferente de silencio. Un silencio de observación. Porque la verdad es que cuando un hombre te ve como una excepción, no te lo dirá con palabras, al menos no al principio, pero su cuerpo lo confesará antes que su boca. Los gestos delatarán la verdad antes que las palabras, y los patrones que intenta controlar comienzan a escaparse. Y la primera señal que aparece, aunque tal vez nunca la hayas nombrado de esa manera, es su percepción sobre ti. No la percepción externa, sino la percepción interna, emocional, instintiva. Él comienza a verte a través de un filtro diferente. Mientras que otras mujeres son experiencias, historias o distracciones, tú te conviertes en referencia, punto de comparación, un término de medida. Te conviertes en diferente a todo lo que he vivido. Y ese tipo de impacto emocional asusta a cualquier hombre que no esté acostumbrado a sentir algo profundo. Por eso parece confuso, por eso se siente dividido, por eso vuelve incluso cuando dice que no quiere algo serio, porque su mente intenta seguir un camino, pero su cuerpo y sus emociones siguen otro. Cuando él te ve como una excepción, hay señales que no puede ocultar. Intentará actuar con normalidad, pero de repente comenzará a mostrar cambios sutiles e involuntarios. Presta atención a lo que sientes, incluso cuando finge que solo es curiosidad. Recuerda lo que dijiste hace semanas, incluso cuando parece distraído. Se irrita cuando algo te duele, aunque finja que no le importa. Se queda más callado cuando hablas de otra persona, aunque diga que no le importa. Es como si todo su sistema emocional intentara mantener el control al mismo tiempo que se ve profundamente afectado por una sola mujer, tú. Y aquí entra un detalle que casi nadie nota. Los hombres no se enamoran cuando les demuestras que te gustan. Se enamoran cuando se dan cuenta de que eres diferente a cualquier otra mujer que hayan conocido, y esa percepción despierta algo antiguo y primitivo en ellos, una mezcla de protección, admiración y miedo. Y aquí es precisamente donde entra la segunda señal. Cuando un hombre te ve como una excepción, empieza a crear un espacio emocional para ti, aunque no declare su compromiso. Es como si abriera un cajón dentro de él, donde guarda todo lo que te rodea. Empieza a incluirte en sus proyecciones, aunque sea inconscientemente. Se imagina cómo serías en determinados lugares, situaciones y momentos de su vida. No dirá, quiero que vengas conmigo, sino que pensará, si ella estuviera aquí, sería diferente. Y cuando eso ocurre, algo cambia drásticamente. Empieza a protegerte emocionalmente. Se preocupa por tu bienestar de forma no performativa. Cambia el tono cuando habla contigo. Más suave, más profundo, más atento. Ve tu vulnerabilidad y no huye, sino que se queda en silencio. Y aquí hay una verdad que casi nadie cuenta. Un hombre solo cuida de verdad lo que teme perder. El resto lo entretiene. El resto lo pospone, el resto lo deja al azar, pero a ti intenta preservarte, incluso cuando parece frío, incluso cuando dice que no quiere nada ahora, incluso cuando parece desconectado, porque detrás de su racionalidad hay una emoción que no encaja en los patrones que estaba acostumbrado a seguir, y es precisamente esa desconexión entre la emoción y el comportamiento lo que hace que tantas mujeres se rindan antes de tiempo, porque creen que él está distante, cuando en realidad se está reorganizando internamente para lidiar con el sentimiento. Y aquí es donde aparece la tercera señal, aquella que los hombres casi nunca admiten, pero que dice más que cualquier declaración. Cambia la forma en que reacciona ante tu ausencia. Si te alejas de verdad, no con juegos, no para ponerlo a prueba, sino con paz, con presencia, con autoestima, él lo siente de una manera que no siente con las demás. Empieza a pensar más en ti, empieza a recordar conversaciones, vuelve a leer mensajes antiguos, intenta ocupar su mente con otras cosas, pero fracasa, porque cuando un hombre te ve como una excepción, tu ausencia pesa más que la presencia de cualquier otra. Ese es el momento en el que se asusta de su propio corazón. Piensa, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Por qué es tan importante? Y si aún no está listo, intentará recuperar el control. Intentará convencerse a sí mismo de que todo está bien, pero no lo está. Porque sabe, aunque no lo verbalice,
que si hay una mujer capaz de trastornar su mundo, esa mujer eres tú. Y tal vez te preguntes, pero, ¿cómo hago para que él se dé cuenta de esto con claridad? ¿Cómo no me pierdo en este proceso? Ahí es donde entra en juego algo que pocas mujeres conocen, algo que muchas solo entienden después de leer una guía que revela cómo activar tu energía magnética de una manera que ningún hombre puede ignorar, y que explica por qué algunos hombres solo ven un profundo valor emocional cuando se les despierta de la manera correcta. La verdad es que los hombres no deciden amar con la lógica, se conectan cuando sienten que están ante algo excepcional, y eso es lo que te convierte en la excepción. No es porque hables más, no es porque exijas más, no es porque demuestres tu valor, es porque tu presencia le hace sentir lo que no siente con nadie más. Y cuando eso ocurre, él no solo te quiere cerca, te quiere dentro de su vida, de su mente, de su historia, aunque todavía no sepa cómo decirlo. Si sabes reconocer las señales y, lo que es más importante, sabes responder a ellas con suavidad y confianza, sin ansiedad, cambias completamente la dinámica, dejas de perseguirlo, y pasas a ser aquella a la que él teme perder. Y ahora que entiendes lo que está pasando realmente, es hora de hablar del riesgo, porque sí, existe un riesgo real, un riesgo silencioso, emocional y muy común. Y si lo ignoras, puedes perder exactamente lo que él más teme admitir que siente. Ahora necesito que escuches con calma, porque esta parte es delicada. Cuando un hombre te ve como una excepción, entra en conflicto, y ese conflicto interno puede acercarte a él, o puede alejarlo por completo dependiendo de cómo reacciones, porque sentir algo verdadero no garantiza que él vaya a actuar de la manera correcta. Y es precisamente aquí donde muchas mujeres pierden la conexión sin entender el motivo. Hay un momento crítico del que casi nadie habla, el momento en el que él siente, pero aún no sabe cómo manejarlo. Es en esta fase cuando la mayoría de las relaciones se rompen sin que haya habido traición, desinterés o falta de química. Se rompen porque la mujer interpreta su silencio como indiferencia, y el hombre interpreta su ansiedad como presión. Te frustras porque él no habla. Él se aleja porque no sabe qué decir. Tú intentas resolverlo. Él se cierra. Tú insistes. Él desaparece. Y de repente, algo que estaba lleno de potencial se convierte en una historia mal resuelta. Si no entiendes las señales, creerás que él nunca se preocupó. Pensarás que solo estaba jugando con tus sentimientos. Pensarás que todo fue una ilusión. Pero la verdad es mucho más compleja y mucho más emocional. La mayoría de los hombres abandonan algo real no por falta de interés, sino por miedo. Miedo a lo que sienten. Miedo a perder el control. Miedo a no saber cómo sostener algo tan grande. Miedo a no ser suficiente. Miedo a entregar demasiado poder. Y es por eso que cuando él siente que tú eres una excepción, también se siente vulnerable. Entonces puede distanciarse. Puede parecer frío. Puede empezar a actuar de forma confusa. Puede alternar entre acercarse y alejarse. No porque no te desee, sino porque te desea demasiado. Y cuando la mujer interpreta mal esta tensión, se hace daño. Empieza a intentar demostrarle algo, a competir con el silencio, a pedir señales, explicaciones, validaciones, y cuanto más intenta corregir el misterio, más se cierra él, porque todo hombre que siente algo profundo necesita enfrentarse solo a sus propios miedos antes de poder abrirse de verdad. Esa es la parte que duele, y que casi nadie cuenta con honestidad. Si ignoras estas señales e intentas forzar la continuidad, él puede perderte incluso aunque te quiera, no porque no sea capaz de quererte, sino porque te has adelantado a un lugar emocional para el que él aún no estaba preparado. Y cuando eso ocurre, él huye, no de ti, sino de sus propios sentimientos. Lo peor es que, a menudo, él solo se da cuenta del valor real de la conexión cuando te ve marcharte con dignidad, cuando se da cuenta de que no lloraste para llamar su atención, no le suplicaste, no intentaste convencerlo. Solo entendiste que hay una diferencia entre insistir y preservarte. Y déjame decirte algo que pocos hombres admitirían en voz alta. Un hombre puede olvidar rápidamente a una mujer que quería conquistar, pero difícilmente se recupera de la mujer que quería, y perdió porque no estaba preparado. Si ignoras las señales, te desesperas, te entregas antes de tiempo, intentas explicarte demasiado,
corres el riesgo de convertirte en otra historia que él recuerda con arrepentimiento. Y puede pasar años diciendo que fue mejor así, pero por dentro sabe que fue cobardía, no destino. Por eso, esta fase requiere sabiduría emocional, requiere presencia, pero también espacio, requiere sensibilidad, pero también límites. Requiere que entiendas lo que está pasando en lugar de reaccionar por miedo. Porque cuando entiendes la raíz del comportamiento masculino, cuando ves el miedo detrás del silencio, el conflicto detrás de las contradicciones, la intención detrás de la confusión, dejas de actuar como alguien que suplica y empiezas a actuar como alguien que reconoce su propio valor. Y los hombres respetan eso, lo sienten y vuelven por eso. Pero si lo ignoras, si reaccionas como todo el mundo reacciona, si intentas resolver un sentimiento que aún está madurando, puedes perder algo que estaban haciendo de la forma más rara, naturalmente. La mayor consecuencia no es que él se vaya, es que se vaya sin haber tenido nunca el valor de decirte que te veía como una excepción, y eso sucede más de lo que imaginas. Por eso, ahora es el momento de dejar de descifrar palabras y aprender a descifrar señales, entender cómo nace, crece y se revela ese sentimiento. Porque cuando haces eso, no solo evitas perder, sino que te vuelves inolvidable en la mente de un hombre, incluso si él intenta seguir adelante. Y si todo esto tiene sentido para ti, si sientes que ya has vivido exactamente este tipo de confusión, entonces no termines este vídeo sin escuchar lo que te voy a decir al final. Porque hay una manera de transformar esa tensión emocional en una conexión profunda, pero también hay un error silencioso y fatal, que puede destruirlo todo antes incluso de empezar. Y eso es de lo que necesito hablar ahora. Al final, todo se reduce a una verdad simple pero profundamente ignorada. Los hombres no aman con palabras, aman con reconocimiento interno. Cuando él te ve como una excepción, no es algo que decide racionalmente, es algo que sucede antes del pensamiento, antes de la lógica, antes de la palabra. Y por eso parece tan confuso, tanto para él como para ti. La excepción no es la mujer que fuerza el espacio, es la mujer que ocupa el espacio sin pedir permiso. La excepción no es la que se explica, es la que se vuelve imposible de ignorar. La excepción no es la que persigue, es la que causa impacto incluso en silencio. Y es precisamente por eso, por lo que él actúa de forma extraña, por eso se queda en silencio, por eso intenta controlar lo que siente, pero fracasa. Por eso se contradice, por eso vuelve, incluso cuando dice que no debería. No te lo estás imaginando, no estás exagerando, solo estás lidiando con un hombre que se encuentra ante alguien que le afecta a un nivel que no esperaba. Y tal vez ahora entiendas por qué antes tantas cosas parecían inconexas, por qué él se comportaba de forma diferente solo contigo, por qué te miraba de una forma que no se podía explicar, por qué actuaba con cuidado incluso cuando intentaba alejarse. ¿Por qué trataba tus sentimientos con un tipo de respeto casi involuntario? No estaba bromeando, estaba luchando. Y es precisamente en ese momento, cuando lucha contra lo que siente, cuando muchas mujeres se precipitan y acaban perdiendo el espacio que ya habían conquistado de forma natural. No tienes que demostrar que eres una excepción, solo tienes que actuar como si supieras que lo eres. Porque cuando entiendes la psicología que hay detrás del deseo masculino, cuando sabes leer las señales antes de las palabras, cuando consigues mantenerte entera incluso en medio de su confusión, te conviertes en una presencia emocional que él no encontrará en ningún otro sitio. Pero para eso, tienes que estar emocionalmente preparada. Necesitas comprender el lenguaje invisible de la atracción. Necesitas saber cómo despertar seguridad, respeto y deseo sin suplicar por nada de eso. Necesitas conocer el juego desde dentro, no para manipular, sino para no ser manipulada por la duda. Y es precisamente por eso que quiero hacerte una última invitación. Si realmente deseas despertar tu lado más magnético y comprender cómo funciona la atracción desde la perspectiva masculina, si quieres aprender a activar el tipo de energía que hace que un hombre te vea, no como una opción, sino como una prioridad, entonces, te recomiendo una guía llamada La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Ha sido creada precisamente para mujeres que ya están cansadas de adivinar, interpretar y frustrarse.
Mujeres que quieren dejar de reaccionar y empezar a comprender. Mujeres que ya no van a aceptar migajas emocionales solo porque no saben lo que está pasando dentro de la mente masculina. Esta guía explica, con claridad y profundidad, qué es lo que despierta el interés real en un hombre, cómo reconocer las señales que él intenta ocultar, cómo posicionarse emocionalmente sin tener que competir, suplicar o adaptarse, cómo convertirse en alguien memorable sin perderse. Y si sientes que este vídeo te ha llegado, entonces probablemente esta guía sea justo lo que te faltaba para llenar todos los vacíos que nadie te ha explicado nunca correctamente. El enlace está en la descripción y también estará en el primer comentario fijado. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas una cosa. Ya tienes el valor, ya tienes la presencia, ya tienes el impacto. Solo tienes que aprender a usar eso de forma consciente. Cuando una mujer entiende cómo funciona un hombre por dentro, deja de ser una posibilidad y se convierte en algo inevitable. Gracias por estar aquí. Cuida lo que sientes. Respeta tu valor. Y recuerda, cuando él te ve como una excepción, teme perderte mucho antes de admitir que te ama. Nos vemos en el próximo vídeo.